preocupación justamente de los ilustrados, del movimiento ilustrado en general, no solamente, o no solo de Moreno, sino de todos. Melina sostiene que hay que seguir, que hay que apagar. Apaguen los micrófonos, please. Melissa, profe, con él. ¿Qué? Melissa, no Melina. Melissa, bueno. Fíjense que Moreno decía, y no solamente él, sino que todos los ilustrados de la época están pendientes de algo y están preocupados por algo que es fundamental para ellos. Y es que necesitan, por decirlo así, imperiosamente que la población se ilustre, se informe, aprenda a leer, a escribir, se interese por el proceso revolucionario y además lo apoye. Esta va a ser una preocupación permanente de los hombres de la época. Pensemos que desde la primera junta va a haber órdenes para que los sacerdotes en las parroquias lean públicamente, cuando la parroquia esté, en el momento de la misa, ¿no? Antes o después de la misa, lean los bandos revolucionarios y los lean públicamente para que la gente pudiera informarse de los actos del gobierno de la época. Y no solo estuvieran al corriente de las cosas que ocurrían, sino que apoyaran justamente las medidas que se adoptaban. Entonces quiere decir que había una preocupación legítima por obtener, digamos, a cambio, digamos, una respuesta, ¿no? Es decir, una respuesta positiva, digamos, a lo que ellos iban produciendo. Entonces se van a poner, digamos, en campaña, digamos, para que haya una representación importante de parte de la población. Una de las medidas que van a tomar va a ser el de obtener de la campaña de Buenos Aires, no tanto de la ciudad de Buenos Aires, sino de del campo, de los alrededores de Buenos Aires, digamos, de las zonas ocupadas donde estaban los pueblos, etcétera, etcétera, obtener información sobre qué cantidad de población había, digamos, en esos territorios. Recién se va a lograr, digamos, un censo importante en 1814 y 1815, pero ya para formar la asamblea del año 13, la asamblea del 13, van a empezar a preguntar a las provincias, digamos, qué población hay para saber cuántos diputados iban a mandar, digamos, a un posible congreso. Y esto para generar, digamos, una representación real, ¿no es cierto? Acá pregunta Inti si se incluían a las mujeres en el intento por ilustrar, digamos, a las masas, a la población, ¿no? No de la forma en que lo pensaban para los hombres, porque el movimiento ilustrado todavía no había dado un paso muy importante. Para esto vamos a tener que esperar al movimiento romántico, en todo caso, en donde, digamos, cuando las mujeres van a tener una consideración un poco mejorada, diría yo, en la consideración general, digamos, no solamente de la sociedad, sino del sistema imperante, que es un sistema, por obvias razones, no sé si lo habré mencionado, pero es un sistema patriarcal. Y es un sistema patriarcal muy fuerte, muy acendrado y muy difícil, digamos, de romper, ¿no? A Olimpia dice las mujeres y la decapitan, no me acuerdo, que no alcancé a leer, en la Revolución, sí. Bueno, claro, no, porque no, las mujeres tienen un papel que cumplir, ¿no?, en esta sociedad. Y el movimiento ilustrado le va a dar un lugar. Ustedes fíjense
lo que decía Belgrano de la educación de las mujeres. Lo mismo van a sostener después, durante el proceso revolucionario, y justamente el papel central que tienen que cumplir las mujeres en este proceso revolucionario va a ser de apoyar, digamos, a los varones en el intento revolucionario, ¿no? Y pensemos en las guerras de independencia. ¿Qué papel iban a ocupar? Central. Ya sabemos que puede haber habido, digamos, algunas mujeres que combatieron, etcétera, etcétera. Pero son ejemplos así muy trascendentes, pero quiero decir, aislados y ejemplares, si se quiere, pero pocos, ¿no? ¿Y por qué pocos? Porque las mujeres mismas tienen, digamos, asumido que tienen que cumplir una función. Y esa función, digamos, es la de asistir en todo lo que se pueda, digamos, a los ejércitos, por ejemplo. Si vemos toda la empresa guerrera de la época, las mujeres eran centrales, ocupaban un rol central. ¿Pero cuál? No iban al frente, digamos, no eran granaderas a caballo. ¿Me explico? No eran infantería, digamos, la infantería que iba a luchar y se mataban con los godos. Esto no ocurría. Y entonces uno dice, pero ¿y en dónde estaban las mujeres? ¿Y por qué digo yo que ocupaban un rol central? Bueno, pensemos. ¿Quién había hecho los uniformes? ¿Quiénes les hacían la comida a los hombres? ¿Quiénes iban con el rancho? El rancho se le llama, digamos, a todo lo que tenga que ver con la cocina en campaña, ¿no? La cocina en campaña militar, ese es el rancho. ¿Quiénes atendían, digamos, a los enfermos? ¿Quiénes los curaban cuando estaban heridos? ¿Quiénes les otorgaban una contención afectiva a los soldados? ¿Cómo? ¿Quiénes apaciguaban los deseos sexuales de los varones? ¿Quiénes los acompañaban a todas las campañas? Las mujeres. Estaban absolutamente en todo lo que les acabo de señalar. Aquí alguien preguntó sobre Mariquita Sánchez de Thompson, por ejemplo, que bueno, puede haber sido su caso es particular, digamos, es una mujer de la alta sociedad porteña, muy, muy, muy importante en su época. En su casa se hacían tertulias, bailes, qué sé yo, un montón de cosas. También dejó unas memorias que son ejemplares, espectacular para conocer, digamos, por lo menos, cómo era un gran sector de la sociedad porteña, ¿no? De la época virreinal y posteriormente. Mariquita Sánchez también fue una mujer excepcional por varios motivos, ¿no? Entre ellos el hecho de que se casó con su primo, Thompson, que había participado, digamos, no importa, fue soldado, etcétera, etcétera. Se murió al poco tiempo de casados, pero era su primo y entonces no le permitían casarse con él, ¿no? Y ella inició un juicio de disenso que se lo ganó a sus padres y terminó casándose con su primo, ¿no? Con su amado, vamos a decir. Es una representante del amor romántico de la época, ¿no? Pero el amor romántico estaba prohibido prácticamente, entonces, o no prohibido, pero estaba muy mal visto. Entonces, en el sector social representado, ¿no? De manera tal que, bueno, logró sus fines, logró vencer, digamos, mediante la justicia, el intento de los padres por evitar que se casase con Thompson. Y después se volvió a casar. Viuda, se volvió a casar con un representante, digamos, de Francia, con Mandeville. Y fue una representante política también, desde el punto de vista político sostuvo
al movimiento ilustrado y al liberalismo, digamos, como su ideario, podríamos decirlo así. Bien, pero no es el caso del cual estamos hablando, porque también, bueno, estas otras mujeres contribuían con joyas y la participación también en las sociedades de socorros y qué sé yo, pero no me refería en este caso justamente a las mujeres de la alta sociedad, sino más bien a las mujeres del común, que son las menos representadas de todo, digamos, cuando nos referimos a la historia. Vuelvo, digamos, a los mecanismos de representación para poder, digamos, obtener la legitimidad, digamos, de estos gobiernos que estaban nacientes, y es el hecho, digamos, de obtener de obtener el voto, por decirlo así, consciente de la mayor parte de la población, ¿no? para lograr esa legitimidad política que buscaban. Una frase que es propio del pensamiento ilustrado de la época y del pensamiento, diría yo, rusoniano, que Moreno toma y lo retoma. La soberanía, decía, era indivisible e inalienable y nunca ha sido propiedad, digamos, de un solo hombre, ¿no es cierto? Y planteaba que mientras los gobernados no revistan el carácter de un grupo de esclavos o de una majada de carneros, los gobernantes no pueden revestir otro que el de ejecutores y ministros de las leyes que la voluntad general ha establecido. Esto era podríamos decir que era un planteo muy fuerte para la época, que apelaba a una cosa que todavía no estaba del todo diseñada ni por supuesto muy lejos de ser planteada y consagrada en nuestra Constitución porque no la teníamos, y que es el imperio de la ley. Esto es, una vez que la voluntad general se expresó, y esto sería, tenemos una Constitución, hemos logrado tener ese pacto social, bueno, ahora todos debemos someternos a este pacto social sin distinciones, callados la boca porque hemos pactado esto. Y la ley está por encima de todos nosotros. Por supuesto, esto era una quimera, una cosa que, digamos, es un ideal morenista que va a demorar muchísimos años emprender, digamos, y en establecerse como algo. Pero como que ayudan a los varones a solucionar sus problemas, bueno, sus necesidades sexuales. ¿Habría un registro o contención de mujeres que pudieran ser violadas en el contexto de guerra de independencia? Que fueran... ¿La violación a mujeres estaba visto como algo malo, se penaba? Sí. No, cuando me refería a ese punto en particular, es porque los ejércitos llevaban consigo, digamos, las mujeres, a mujeres, ¿no? Fuesen esposas de los soldados, muchas esposas viajaban con sus maridos. Y esto era importante, digamos, porque, bueno, no solamente iban mujeres esposas de los soldados, sino que iba una multitud de mujeres a trabajar, y a trabajar tanto en la cocina como prostitutas. Podían ser consideradas hoy, ¿no? En ese momento no era tan así, porque esas mujeres hacían una cosa y otra, ¿me explico? Los límites eran bastante difusos. De todas maneras te quiero aclarar también que no tenemos un registro de las mujeres con nombre y apellido, ni sabemos cuántas eran, me explico, porque no había registro de todo esto que yo les estoy contando, pero sí hay registros, digamos, escritos de testimonios y diarios de guerra en donde las mujeres están citadas, están nombradas, etcétera, etcétera. Sabemos también que hubo cartas y otras cosas, digamos, cruzadas, entonces ahí conocemos qué era lo que estaba pasando. Se sabe más, por ejemplo, mucho más de las mujeres que estaban en los fuertes y los fortines,
¿no? De la campaña de Buenos Aires, por ejemplo, y de otros lugares de las provincias argentinas, que de las mujeres que iban con los ejércitos, con los ejércitos libertadores. Pero de todas maneras, se sabe que estas mujeres existían, que estaban ahí, y si no, no hubiera sido posible, digamos, sostener las campañas libertadoras. Ahora bien, por parte, estas mujeres no es que estaban obligadas a ir, iban por trabajo, sea lo que fuese, o acompañando a sus maridos. Eh, Hay algunos datos que indican que, por ejemplo, eh, había muchas mancebas, es decir, no esposas legítimas, ¿sí? Concubinas, que de pronto, digamos, estaban con un soldado y al momento siguiente estaban con otro. De esto se sabe, se conoce porque también había conflictos. Pero más conflictos pudieron haber habido de no haber existido estas mujeres. Por eso les hablaba de las necesidades sexuales. ¿Me explico? No porque yo esté haciendo un juicio de valor de esto, si está bien, mal o regular. Estoy planteando cómo estaban dadas las cosas en ese momento. ¿Correcto? Ahora, en el aspecto puntual que vos me preguntás respecto de las violaciones, la violación estaba mal vista. La violación era un crimen. Los juicios, nosotros, justamente con Alejandra Lamas, estoy hablando de ella, hemos trabajado algunos juicios en donde aparecen justamente violaciones. La violación no estaba bien vista, era un crimen, justamente caía dentro, digamos, del juzgado del crimen, no es que era una cosa menor, era una cosa mayor, pero cuando a la hora de juzgar después la violación era una cosa distinta, ¿no? Ahí imagínense, muchachas y muchachos, si ahora es difícil comprobar una violación, todavía sigue siéndolo, en aquel momento, ¿cómo podía hacerlo, ¿no? Hay muchos trabajos referidos a esta. Y así todo, seguro que hemos visto expedientes en donde se le dio muchísimo lugar a la mujer que sufrió este ataque, y hasta hubieron casos donde una mujer pobre, acusando a alguien con mayor poder adquisitivo, logró una resolución a su favor, se logró castigar a estos hombres. No era algo que pasaba tan impunemente. No era, digamos, para los varones no era sencillo, digamos, atravesar una acusación de violación. Y diría yo que era bastante más difícil atravesar un momento, una situación una acusación de golpes, ¿no? Golpes y maltrato para con la mujer, ¿no? Doméstica, por lo menos hasta la época tardocolonial, vamos a suponer 1814, 1816, 20, si ustedes quieren, porque la justicia actuaba rápidamente y castigaba bastante duramente, digamos, al golpeador. Llamativamente más duro, diría yo, que en los casos actuales. Porque, por ejemplo, ¿no? Hay una cosa que hay que tomar como ejemplo de la historia. La justicia de aquel momento lo que hacía era inmediatamente, una vez que la mujer iba y declaraba que había sido golpeada, que muchas veces iba casi muerta, o se la descubría, digamos, en su cama porque había sido golpeada de tal manera que no se podía mover, la justicia que hacía, lo llamaba al golpeador, lo citaba y lo metía preso, lo sacaba del hogar y no lo dejaba volver. Y lo mandaba a la cárcel de Montevideo, a las Islas Malvinas, a cumplir la condena, o a la frontera a luchar contra los indios, cosa que era de terror, para ellos era terrorífico en esa época, imagínense. Pero lo que hacía era inmediatamente sacarlo del seno del hogar, cosa que ahora no hacemos, ¿no? Una de las últimas cosas que escuché, no sé si era una ministra o quién, estaban pensando hacer algo parecido, porque ahora lo que se hace es sacar a la mujer
del hogar, ¿no? Llevarla a un hogar de acogida, etcétera, etcétera. No, lo que hay que agarrar es al tipo golpeador, llevarlo y meterlo preso, que no salga más, o que no salga hasta por lo menos que se cumpla todo el proceso, el procedimiento judicial y se lo condene. ¿Cuánto le dieron? 6 meses, 10 años, 20, lo que sea, punto. Y hacer efectiva, digamos, la separación, digamos, de ese tipo del hogar familiar. El hogar debe ser el de la mujer golpeada, no al revés. Bueno, nos fuimos. Pero digo, eso es un aprendizaje que habría que sacar de la historia, precisamente. Bernardo Monteagudo fue uno de los que fue como Moreno, un libertador, ponen acá. Sí, un revolucionario, vamos a ponerlo así, y además un libertador. Fue las dos cosas. Monteagudo era un personaje que había vivido en carne propia la dominación española en el sentido más brutal del término, porque era un mestizo. Si ustedes ven las representaciones de Moreno gráficamente, lo van a pintar como prácticamente un negro. Y eso obviamente lo hacía, no solo que lo hacía un plebeyo, sino que a la vista de todo el mundo, digamos, sentía, por decirlo de alguna manera, digamos, la discriminación, hoy le llamaríamos la discriminación social. Y Monteagudo fue uno de los personajes que se levantó en 1809 en el levantamiento de Chuquisaca. Había formado parte de ese intento de rebelión contra los españoles, todavía sin la claridad que va a tener el proceso revolucionario posterior, pero es uno de los antecedentes justamente que citamos como rebeliones, ¿no? Síntomas, por decirlo así, de la revolución que va a sobrevenir tiempo después. Ahora bien, Monteagudo es encarcelado en 1809, está bastante tiempo preso hasta que logra escapar junto con otros y se viene a Buenos Aires. Viene a Buenos Aires. En Buenos Aires llega justamente en medio de la revolución. Y diría yo que como Moreno había bebido en las mismas fuentes intelectuales. Él había estudiado también en Chuquisaca. Entonces, las mismas fuentes intelectuales daban por resultado más o menos un ideario común con Moreno, que lo van a poner en práctica ni bien se produzca la revolución. Estos personajes centrales que yo les mencioné hoy, por ejemplo, ¿no? Es decir, Castelli, Moreno, Monteagudo, Paso Silva y alguno otro más que andaba dando vuelta por ahí, eran 4 o 5, French, ¿no? Domingo French, el famoso Beruti, para mencionarlo juntos, ¿no? French y Beruti, que eran los más jóvenes de la revolución, eran era la juventud, ¿no? Revolucionaria. Ese era el núcleo duro, ¿no? De esto que algunos historiadores denominan el partido morenista. El sector que yo le llamaría el más radical, el más revolucionario. Y bueno, Monteagudo, ¿por qué también es un independentista, además de un revolucionario? Porque siguió los pasos de San Martín, fue su secretario durante mucho tiempo, se mandó un montón de macanas que al general San Martín le costaron, desde el punto de vista político le costaron bastante, y terminó con él, con San Martín, en Perú, en Lima, bueno, promoviendo justamente la independencia del Perú. También allí, digamos, fue un personaje bastante controversial, por unos muy querido y por otros muy odiado, a tal punto que después, tiempo después,
bueno, se va a tener que ir de Perú. Y tiempo después, cuando regrese, va a morir en Perú en un callejón, le van a clavar un puñal. Por venganza, vaya a saber de qué, no se sabe bien por qué, pero era un personaje muy odiado. Y Monteagudo fue tal vez un personaje muy controvertido porque es uno de quienes representa mejor aquello que les dije desde un comienzo, de cómo las personas van cambiando de opinión. Según el momento, según el lugar, según la experiencia que vayan adquiriendo en esto de hacer política. La política es un campo propio que tiene sus códigos, podríamos decir. Hay maneras de hacer política, pero una de las cuestiones que la política siempre atiende es el momento, es la coyuntura. Y en ese momento es donde nosotros vemos cómo los hombres pueden ser más o menos débiles respecto de sus posiciones políticas. Ahí es donde vemos que pueden ser más o menos pragmáticos, quiero decir. Y diría yo que Monteagudo era un personaje bastante pragmático. Va a ser uno de los políticos de la época que va a sostener justamente el tema del contrato, e inicialmente va a pedir, digamos, cómo debía ampliarse, digamos, en términos muy generales, a toda la población como miembros, ciudadanos, digamos, de un cuerpo político en formación. Y va a sostener aquí, desde el punto de vista suyo, personal, por supuesto, una manera de entender la revolución bastante particular que después se va a reiterar en algunos otros revolucionarios, como por ejemplo el cura Elián Funes. Lo que aparece en el escrito de Monteagudo es la idea de que el ser humano es bastante malo por naturaleza. Él no piensa que es un ser bello y generoso y solidario, sino todo lo contrario. Y que en virtud también de la Ilustración se lo hace civilizado. Respecto, también Monteagudo, si ustedes lo leen, va a tener un pasaje bastante corto respecto de las mujeres, y le escribe una nota a las americanas del sur. Y dice, en esta nota Monteagudo apela al bello sexo, ¿no? Entre comillas lo digo, porque era como se lo denominaba, digamos, a las mujeres en la época cuando se hablaba en tercera persona. El bello sexo, ¿cierto? Bueno, y las consideraba como un sujeto indispensable para progresar, o mejor dicho, para propagar la educación en los altos fines de la libertad, ¿no es cierto? Porque para él la revolución era una causa santa. Recuerden esto, la santa causa de la revolución, va a decir Monteagudo. Ya vamos a ver cómo estos términos los vamos a encontrar posteriormente en otros gobiernos. Y depositaba la mayor de las confianzas en las mujeres, porque sostenía que las mujeres eran más firmes a la hora de plantear y de expresar el sentido revolucionario de la época. Es decir, que pensaba que los varones cambiaban más fácilmente de parecer que las propias mujeres, y por eso tenían un rol para él fundamental, el de sostener a los hombres en sus convicciones. Y también va a tener una lectura que nosotros ya la hemos visto, digamos, en otros autores, en los comentaristas o en los historiadores, que no lo han citado a Monteagudo, y por eso digo que no es tan nuevo sus posiciones, y es que la revolución se había producido por un Estado bastante, digamos, particular, que había sido justamente el apresamiento del monarca, y que
la revolución se había dado por eso, ¿no? Era un momento, una ocasión, ¿no?, particular en donde se había producido, digamos, esta revolución. Ellos habían aprovechado el momento, y lo más sintomático de todo es que dice la revolución, y acá presten atención a lo que les voy a decir, porque revierte todas las afirmaciones que había dado Mitre. Recuerdan que yo les dije que Monteagudo que lo rebatía a Mitre, lo rebatía a Monteagudo. Bueno, ahora vemos las palabras de Monteagudo, cómo le dicen lo contrario a Mitre. La revolución se inició sin plan y se continuó sin sistema. Vamos a ver, ¿qué significaba esto? Ojo, miren que estamos hablando de alguien quien en 1812 plantea esto, y es el personaje central de la Asociación de Mayo, y lo va a hacer de la Logia Lautaro, encabezada aquí en nuestras tierras por San Martín y Alvear. No estoy hablando de un personaje de la plebe cualquiera, estoy hablando de un personaje central del movimiento revolucionario. Y él mismo acepta la idea de que no hubo plan, nada se planificó, la revolución fue dándose de manera que transcurrían los acontecimientos. Y después se continuó sin sistema. ¿Esto qué quiere decir? Que no había un plan para liberar a todos los pueblos latinoamericanos. Estoy hablando de un personaje de la plebe cualquiera, estoy hablando de un personaje central del movimiento revolucionario. Y él mismo acepta la idea de que no hubo plan, nada se planificó, la revolución fue dándose de manera que transcurrían los acontecimientos. Y después se continuó sin sistema. ¿Esto qué quiere decir? Que no había un plan para liberar a todos los pueblos latinoamericanos. No lo había. Por lo menos esta era la lectura que hacía Bernardo Monteagudo, insisto con esto, un personaje central de la revolución en ese momento.